me pregunta a los niños, me pregunta a mí, y desde ahí empezamos a tomar decisiones. Simple y sencillamente la vida corre a través de toma de decisiones, pero hay que saber que hay decisiones trascendentales, decisiones que hacen mella, decisiones que marcan nuestra vida. Y es ahí, en ese tipo de decisiones, en donde tenemos que consultar a Dios, ¿sí? Tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que hay situaciones en las que realmente necesitamos que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos instruya hacia dónde debemos de caminar. Así que yo quiero que leamos en el libro de Salmos, en el capítulo 25, versículos 12 y 13. Nos ponemos de pie, por favor. Si lo tienes en la nueva versión internacional es mejor, querido Imanol. Dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos, tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias por esta tarde, que nos has permitido estar en tu casa, Señor, para venir a adorarte, glorificarte, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Padre, que esta palabra no se vaya vacía, Padre, porque sé que eres tú el que la has puesto, Señor, para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y en esta parte de escoger o elegir un camino, ¿sí?, hay una historia que quiero que vayamos leyendo juntos, en las que se presentan dos situaciones de verdad totalmente contrarias. Y quiero que nos vayamos al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, en esta misma versión. Sí. En el contexto había una situación muy difícil. Esta historia seguramente la hemos escuchado en algún momento. Había una situación totalmente difícil y devastadora para el pueblo de Israel. La ciudad estaba totalmente sitiada. A los sirios tenían rodeada la ciudad, no podían entrar ni salir por alimento. Y el alimento que estaba dentro de la ciudad, de las murallas de la ciudad, era lo único que tenían. Pero todos sabían que en cuanto esto terminara, se iban a morir de hambre. Empezaron a cortar las cabezas de los asnos y dicen que, era muy caro comprar una cabeza de un asno. Llegaron hasta el punto del canibalismo en esta situación tan desgraciada que tuvieron ellos. Pero dentro de todo esto, ¿sí?, la mano de Dios siempre se mueve. Y esa es una enseñanza para nuestras vidas, que no importa lo caótico que tengamos, ¿sí?, en lo que vamos pasando en la vida, pero si entendemos perfectamente que Dios va a estar en todo momento con nosotros, no importa lo que esté pasando, ¿sí? Pero sí debemos de tomar una decisión. Eso ya nos corresponde a nosotros, porque Dios estará ahí listo para mover su mano poderosa, pero la decisión te corresponde a ti y a mí. Y dice, Eliseo contestó: digan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ven una parte importante aquí. Esta persona no era cualquier ciudadano, era el ayudante del rey. En otra versión dice que era el quien el rey se apoyaba, era alguien que siempre estaba junto al rey. Entonces, él estaba en una situación privilegiada hasta cierto punto, porque seguramente en el palacio del rey había mucho más alimento que en el pueblo, y si había que morir serían quizás los últimos. Entonces él estaba en una situación muy privilegiada, pero esa situación en la que él estaba y esa posición
se le había dado el nombre, se le había dado el rey, no se le había dado Dios. Y aquí hay algo que tenemos que entender, que el camino que nosotros escogemos, ¿sí?, debe de ser claramente entender que hay una posición y una condición en nuestras vidas. Pero eso depende de Dios. Y tenemos que pensar en la posición que nos da Él y no en la posición que nos da el mundo. Esta persona estaba confiada. Y a mí me sorprende su incredulidad. Porque todavía dice, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo. ¿No saben algo? Desgraciadamente muchas veces algunos de nosotros caemos en esa situación de incredulidad. Porque estamos viendo que Dios está haciendo milagros alrededor de nosotros. Y hay milagros en las personas que conocemos y aún así no creemos que el milagro va a llegar a nuestra vida. Y esta persona estaba en esa situación. Pero la voz de Dios por medio del profeta Eliseo estaba llegando para salvar al pueblo de Samaria. ¿Cómo lo iba a hacer? Solamente Dios lo sabía. Pero Eliseo llevaba el mensaje. ¿Qué le correspondía a esta persona creerlo? Simplemente creer que algo iba a pasar. ¿Qué? Nadie lo sabía, pero algo bueno Dios iba a mandar para el pueblo de Samaria. Pero cometió el error, porque quizás él se sentía confiado en el lugar en el que estaba. Quizás él se sentía confiado de la posición que ocupaba y de la condición que él tenía. Y esa parte es la que debemos de cuidar. ¿Sí? No caigamos en el punto que si nosotros estamos en una posición, que eso es lo que nos va a salvar. Y eso nos lleva a todos en los ámbitos generales de la iglesia y de la vida. ¿Sí? Nosotros, aquí como líderes, ¿sí?, que formamos parte de liderazgo, debemos de entender que esa posición, ¿sí?, no nos da ningún derecho a estar sobre las demás personas, sino todo lo contrario. Eso nos da una mayor responsabilidad de demostrar nuestra humildad, nuestro servicio y el amor y la adoración a Dios. Porque veíamos en uno de los devocionales que el pastor nos mandaba, todo lo que incluye la adoración, y dentro de todo eso va mucho del servicio y de lo que hacemos diariamente en nuestro andar. No es nada más la cuestión de venir y alabar, escuchar su palabra, orar, recibir el Espíritu Santo. Nuestro va más allá en cada paso que damos en nuestra vida. Es importante que las posiciones que tengamos, tanto en el mundo secular como en la iglesia, no nos hagan perder el piso, como se dice comúnmente, sino que realmente mantengamos nuestra humildad. A mí me gustan mucho las películas de superhéroes, y Spider-Man es una de mis preferidas, y hay una frase que yo recuerdo mucho cuando el tío Ben le dice a Peter que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es cierto, eso es lo que nosotros tenemos que entender en todos los ámbitos de la vida. Cuando tú tienes una posición que te han dado, conlleva una mayor responsabilidad. Y así es como lo debemos de tomar. Esta persona tenía una responsabilidad porque seguramente él era visto por muchas personas. Y él tenía que ser ejemplo de algo bueno, no de eso. Pero al final, Eliseo le advirtió, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Sigue diciendo, subes tantito por favor. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad y decían, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada. Con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre como todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos, moriremos. Aquí viene una decisión importante para estas personas. Y esta es la otra cara de la moneda. Teníamos a alguien que estaba en un lugar de privilegio, donde él podía obtener todo, y tenemos a estos 4 leprosos que estaban en una situación devastadora, porque ellos estaban fuera, por lo menos los que estaban dentro de la ciudad, estaban comiendo de lo poco que aún había, pero ellos afuera ya no tenían. Y entonces ellos empezaron a querer tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Si entramos a la ciudad, y aunque no nos quieren ahí, pero
con el caos que hay, pues nos van a dejar entrar. Si entramos, nos vamos a morir justo con ellos. Si nos quedamos aquí, también ellos tomaron un gran reto. Quizás el reto mayor que pudieron haber tomado es ir con el enemigo. Y es que tienes que enfrentar aquello que más temes. Porque si tú te atreves a enfrentar eso, pero te pones en las manos de Dios, la victoria viene, la victoria es segura. Pero hay que tomar esa decisión. Pero dentro de esa decisión tienes que actuar de cierta manera. Y esto es lo que vamos a ver. Sigue diciendo, al anochecer se pusieron en el camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio ya no había nadie. Es algo que ellos no se imaginaron. Pero ¿qué pasó? Mientras ellos estaban tomando una decisión, Dios ya estaba obrando a favor de ellos. Aquí hay algo importante. El ayudante del rey recibió la palabra directa de un profeta y no le creyó. Directa, y conocían al profeta Eliseo, porque ni siquiera es pensar que era alguien desconocido, era alguien que era muy conocido. Sabían que era el profeta de Israel, pero no le creyó. En cambio, podríamos decir que a los 4 leprosos les bastó con que el Espíritu Santo les hablara y les redujera y les dijera: hey, ve para allá y yo voy a estar contigo. Ellos no vieron a ningún profeta, ellos simplemente entendieron que tenían que enfrentar ese reto y que algo iba a pasar. Cuando ellos estaban platicando, ya Dios estaba obrando en el campamento. Él hizo que se escucharan estruendos, caballos, carros, y los sirios pensaron que los reyes se habían unido en contra de ellos, que el rey de Israel había pedido ayuda a otros reyes y que era muchísimo, muchísimo mayor el ejército que venía contra ellos y que seguramente iban a ser derrotados, y prefirieron dejar todo y huir, pero salieron sin tomar absolutamente nada. Cuando ellos llegaron ya no había nadie. Lógicamente ellos se sorprendieron, dijeron: algo pasó. Pero empezaron a buscar y empezaron a analizar y no había nadie. Pero sí estaba todo el botín, había comida, había oro, había plata. Dice la palabra que había vestiduras muy caras, había todo lo que traían los sirios, lo habían dejado. Y sigue diciendo: y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacar. Y por lo tanto emprendieron la fuga. En el 8 y el 9, después, para no leer toda la historia, dice: cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Ojo aquí con eso. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. ¿Por qué quiero que hagamos énfasis en esta parte? Estos 4 leprosos no tenían ninguna necesidad de ir y compartir lo que ellos habían tenido. Estos leprosos eran de las personas más necesitadas que había, porque ellos eran totalmente excluidos de la sociedad. Ellos estaban afuera y ellos solamente podían comer de la limosna que la gente le daba. Y seguramente dentro de esos muros había gente que los había despreciado, gente que los había insultado, gente que les había negado una moneda, gente que les había negado el alimento. Y si pudiéramos pensar de una manera totalmente carnal, diríamos: no se lo merecen entonces que ellos que lograron tomar esa decisión, porque eso fue simplemente el valor de ellos, pues todo lo que hay ahí debería de ser para ellos. Y ellos pudieron haber tenido un final de vida totalmente relajada. Oro, plata, vestiduras, había carros, caballos, tenían todo lo del campamento de los sirios. Pero ellos entendieron, ¿sí?,
como dice la palabra, date gracias lo que de gracias. Porque no se trata de merecer. Si se tratara de merecer, seguramente los que estamos aquí no mereceríamos estar como estamos hoy. Nuestra situación debería ser peor. Normalmente podemos escuchar decir, es que no se lo merece. ¿Por qué lo voy a tratar bien si no se lo merece? ¿Por qué la voy a tratar bien si no se lo merece? Y cuando actuamos de esa manera, estamos actuando en contra de lo que nos pide para adorar a Dios, porque eso es parte de adorar a Dios, el cómo actuamos con nuestros prójimos. Es quizás bastante trillado ya para los jóvenes que hay aquí y para los que tenemos gracias a Dios a nuestros padres vivos todavía, cuando nos hablan, ¿sí?, que si queremos tener una vida larga y buena, vivir bien, tenemos que honrar a nuestros padres. Y podemos escuchar, ¿pero por qué? No se lo merece, me trata mal, me golpea, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un detalle. No honras a tus padres, ¿sí?, pero sí te hincas a orar y le pides a Dios eso que ya tienes ahí. Padre, bendíceme, quiero vivir, quiero lograr terminar mi carrera o poner mi negocio o cumplir mis sueños, etc, etc. Y lo estás pidiendo por este lado, y yo casi me puedo imaginar que Dios me está diciendo, sí, yo tengo esa promesa para ti, pero ¿sabes qué? Estás escogiendo el camino equivocado, porque no es directamente conmigo. Hey, entiende, el camino es con tus padres y luego llega conmigo. No te equivoques, porque, ¿pero por qué va a estar mal? Si yo le estoy pidiendo a Dios y dice que Dios es bueno, yo se lo estoy pidiendo a Él. Sí, pero Él dice en su palabra, ¿sí?, que si quieres eso, tienes que honrar a tus padres. Entonces el conducto no es directamente con Dios, es a través de tus padres. Así piensas que sí se lo merece o no se lo merece, ese no es problema de nosotros, ese es asunto de Dios. Y Él decide, ¿sí?, qué es lo que va a hacer. Si nos seguimos enfrascando en pensar que la gente se merece o no se merece que los tratemos bien o los tratemos mal, simplemente le estamos diciendo a Dios también que entonces Él actúe con nosotros de esa manera. Y entonces vamos a salir perdiendo. Si Él nos trata como realmente nosotros nos lo merecemos, las cosas van a estar mal en nuestra vida, definitivamente. Entonces, esa parte importante aquí es, ellos no fueron egoístas. Y ellos olvidaron todo lo que seguramente ellos habían sufrido y decidieron compartirlo con aquellos que los habían lastimado. Y es increíble cómo alguien, como el ayudante del rey, que estaba bien, no le creyó al profeta Eliseo, quien directamente fue a decirle. Pero estas personas que pudieron haber tenido todos los argumentos válidos para no ir a la ciudad y compartir lo que tenían y lo que habían encontrado, sí lo hicieron. Pero es que ellos escucharon la voz de Dios y escogieron el camino correcto. Es lo único que tienes que hacer. Sigue, le subimos hasta el 16, por favor. Dice, no, en el 15, para ver en el 15, ahí. Llegaron hasta el Jordán. Bueno, para no leer todo el contexto, es que ellos fueron, ¿sí?, y llevaron el mensaje, pero no les creyeron. O sea, de toda la incredulidad del rey, les dijo, no es cierto. Digo, quizás tenía cierta razón en pensar eso, porque dijo, no, seguramente el rey de Siria planeó todo esto para que salgamos confiados de la ciudad, nos salgamos de la muralla y entonces ahí nos agarren y ahí quedemos todos. Pero la situación era diferente, entonces mandó a unas personas a que investigaran y se dio cuenta de que realmente era cierto lo que los leprosos le estaban diciendo. Sigue. Y llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios se habían arrojado al huir precipitadamente, de modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio tal y como la palabra del Señor lo había dado a conocer. Se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio.
El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado, lo repite aquí: no me digas, aún así el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. ¿Qué necesidad tenía esta persona? Y es de esa parte que tenemos que cuidar. Si Dios nos está diciendo cuál es el camino que tenemos que elegir, y hemos visto que Él ha hecho maravillas y proezas a nuestro alrededor, ¿por qué seguimos con la incredulidad? Y hablo de incredulidad en lo que hacemos, porque en nuestros actos realmente demostramos que tanto le creemos a Dios. No es tanto en lo que yo digo. Yo puedo decir que yo amo a Dios, yo puedo decir que es hermoso estar lleno del Espíritu Santo, yo puedo decir que me gusta cantar alabanzas, yo puedo decir lo que yo quiera. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos amando al prójimo? ¿Realmente nos preocupa lo que le pasa a los demás? ¿Realmente estamos honrando a nuestros padres? Porque puede ser trillado esa frase, ese versículo, ese mensaje, esa promesa, pero es totalmente cierto. Si quieres obtener esa promesa, tienes que honrar a los padres, no hay más. Y así tiene que ser. Ahora, la condición era diferente en estas personas, totalmente diferente. Y muchas veces podemos estar en una condición que nos limita, en una condición que quizás nos causa tristeza o nos causa aflicción. Pero no creo que haya algo más complicado que lo que estas personas estaban pasando, que los leprosos habían pasado durante su vida y lo que estaban pasando en ese momento. Una situación muy difícil. Yo puedo decirte que esto nos enseña que cuando Dios nos pone en un lugar para llevar la palabra a alguien, para ayudar a alguien, para motivar a alguien, no importa cómo estés tú, porque así te sientas el más pequeño, ¿sí? Vamos a hablar de la iglesia, quizás el más pequeño en conocimiento bíblico, el más pequeño en la cuestión del conocimiento secular, en lo que tú quieras. Pero si Dios te eligió a ti, lo vas a hacer porque ya eso es lo que Él ha decidido. ¿Quién se iba a imaginar? Escúchame, ¿quién se iba a imaginar en los tiempos en que no había ese problema en Samaria, en donde había dinero, en donde había comida, y en donde todo el mundo pasaba quizás al ver esos 4 leprosos en la puerta de la ciudad y pasaban y quizás se hacían a un lado o le aventaban la moneda o le aventaban la comida? ¿Ustedes creen que alguien se podía imaginar que esos 4 leprosos iban a salvar de morir de hambre a toda una ciudad? Nadie, ni en su pensamiento más loco podremos decir, nadie lo pudo haber imaginado. Pero Dios actuó así. Dios actuó así en su palabra para demostrarnos que tenemos que elegir el camino consultándolo a Él, que tenemos que creerle a su palabra para no tener un final malo, que tenemos que escoger el camino correcto y tenemos que creerle aunque las situaciones se vean totalmente adversas y quizás ilógicas, pero tenemos que creer y tenemos que obedecer, y que si caminamos hacia allá, Él estará trabajando y haciendo lo que a Él le corresponde. Nosotros hacemos lo que nos pide y Él hace lo que le corresponde. Así de sencillo. Y la otra parte es que tenemos que estar con la gente que lo necesita. Tú puedes estar necesitando algo y quizás llega alguien y al querer buscar un abrazo, entonces, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy peor que tú. O sea, pero es que ese no es el contexto, porque los leprosos necesitaban mucho más que lo que estaban adentro. Pero
Pero Dios nos eligió para llevar comida al pueblo de Samaria. Tú estés como estés. Si ves que alguien necesita una palabra de aliento, un abrazo, el evangelio, las buenas nuevas, no importa cómo estés, no comiences, ¿sí?, a pensar en ti, cómo estás. Piensa en lo que tú le puedes aportar a esa persona para que se pueda levantar. Y entonces cuando tú empiezas a trabajar con eso, Dios va a empezar a trabajar contigo. Entonces también te vas a levantar. No quieras hacer las cosas cuando todo está bien en tu vida, porque eso no tiene ningún sacrificio. Cuando las cosas están bien en nuestra vida, no hay ningún sacrificio. Las cosas las tenemos que hacer cuando más nos cuesta trabajo hacerlas. Es así como Dios quiere que trabajemos. Cuando todo está bien, todo el mundo está sonriente, feliz, así como no, yo estoy contigo, hermano. Pero tú dale una palabra de aliento, abraza a un hermano, ayuda a un hermano, aunque tu situación no sea tan favorable. Es una forma de creerle a Dios, de que tú vas a estar cumpliendo con lo que Él te está mandando, pero también estás creyendo que las promesas en tu vida se van a cumplir por ser obediente. Amén. Así que quiero pedirte que te pongas de pie y quiero que analices esto, de que Dios cuida de nosotros sin importar la situación que te enfrente. Porque estos leprosos iban a enfrentar al ejército sirio. En esos tiempos era de los ejércitos más grandes que había. Ellos iban hacia allá, pero Dios los iba a cuidar, ellos no iban solos. Y ellos ni siquiera tuvieron al profeta Eliseo enfrente. Simplemente podríamos decir que el Espíritu Santo les redarguyó y les dijo: ven. Y ellos obedecieron. No necesitas mucho, o no necesitamos mucho para poder entender que Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. No necesitamos que nos dé todos los días una explicación del por qué tenemos que ser obedientes. Simple y sencillamente tenemos que hacerlo y entender que cada cosa que emprendamos, cuando tomamos la decisión, pero de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, Él nos va a cuidar y Él va a estar con nosotros. ¿Ven? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, Padre.